También hay gente que se vuelve adicta al trato o a la característica forma de actuar de las sectas. Pero como ves, debemos de declarar esto, puesto que como nunca antes en nuestros días, estos movimientos que tergiversan la palabra de Dios se hallan como leones rugientes acechando a quienes no están cimentados en la misma escritura, sino que buscan en Dios una especie de Dios analgésico que nos calma el dolor. Sin embargo, el compromiso pues no es real, no se puede estar firme en las convicciones personales. El resultado es que muchos se dejan llevar por estos movimientos porque sienten algo que antes no habían sentido. Algunos lo justifican llamándolo unción, pero la unción nos acerca a Dios y nos permite vivir en libertad. Entonces, estas supuestas unciones de las que muchos hablan, en realidad los aleja de Dios y los vuelve esclavos del líder que tiene la unción y la da a su juicio. Válgame Dios. Por todo esto necesitamos decir que sí, las emociones son buenas. ¿Es necesario ser cuidadosos? Sí, y no cimentar nuestra fe en las emociones, pues también, puesto que como las olas del mar vienen y van, y así nuestra fe irá y vendrá. ¿Pueden ser manipuladas las emociones? Es aquí donde llegamos a uno de los puntos más cruciales en lo referente a la relación entre las emociones y nuestra vida espiritual. No podemos sino responder. Y mira, como en este canal siempre estamos trabajando la apertura de la mente y la cuestión de la misma, quiero presentarte un ejemplo que no va a ser muy bien tomado por todos, pero precisamente ese es el ejercicio. Mira, Adolf Hitler, se diga lo que se diga, es considerado uno de los más grandes oradores del siglo XX, puesto que sus discursos eran capaces de levantar el ánimo del más apático. Cuando preparaba sus discursos a la nación alemana, gritaba y vociferaba como si tuviese a todo su público enfrente. Tenía 3 dactilógrafas que redactaban sus discursos mientras él hablaba por si acaso una de ellas se perdía. El secreto de sus grandes discursos se dice que era su capacidad emotiva. Sabía cómo manipular a la gente. A decir verdad, supo cómo manipular a toda una nación. Entonces, con un poco de esfuerzo, es fácil aprender a hablar de tal manera que uno sea capaz de convencer a un pueblo entero de algo solo a base de las emociones. Si a esto añadimos la labor realizada por Joseph Goebbels, tenemos una nación asesinando 50 millones de personas en una década, es decir, 9 personas por minuto. Goebbels era el ministro de la propaganda de este partido comunista. Estaba encargado de ensalzar los sentimientos de orgullo y promover el odio. Lo hacía muchas veces mintiendo y convenciendo de cosas muy alejadas de la realidad. Pero a este hombre se le atribuye la célebre frase: si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. Como Hitler, han existido y existen en la actualidad muchos hombres y mujeres que lo único que buscan es manipular las emociones para que los sigamos. Lastimosamente, hoy en día no es tan difícil ser manipulados. La tecnología y los medios de comunicación ayudan a que estos manipuladores lleguen hasta nuestros hogares todos los días, y lo peor de todo, con mayor efectividad. Cuando no sabemos controlar nuestras emociones y ser dueños de ellas, somos más vulnerables a estos medios de manipulación masiva. Con todo, no son solo los medios de comunicación los únicos que saben cómo manipular a nuestras emociones. Aquellas sectas de las que hablábamos hace poco también buscan manipular las emociones de las personas, atrayéndolas hacia sí y haciéndolos dependientes de dichos movimientos antes que de Jesucristo. Reclamando la autoridad de los apóstoles, esclavizan a quienes se dejan llevar por ellos. Con todo, no hay que extrañarse ante esto, pues Jesús ya nos lo advirtió, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y en otra parte leemos: entonces algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. ¿Y qué nos dice la Biblia con respecto a las emociones? Bueno, las emociones son tratadas en la Biblia como parte de un todo que las contiene, así como a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos, y este recibe el nombre de corazón. Sobre este nos dice la Biblia en el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sabiendo Dios lo peligroso que es cuando nuestro corazón cae en malas manos, nos da este consejo. No obstante, lo más común es recalcarles este verso a los jóvenes en relación al enamoramiento, la escritura sacada de contexto. Como dice el dicho, un texto sacado de contexto crea un pretexto. Pero los adolescentes no son los únicos cuyas emociones puedan ser dominadas. Sin importar la edad que tengamos, podemos ser en un momento determinado esclavos de nuestras propias emociones, y estas no serán muchas veces el enamoramiento o la ilusión, sino más bien
la rabia, la codicia, la envidia o la lujuria. Así pues, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, pero sobre todo nuestras emociones. Otro texto bíblico que nos enseña en el Nuevo Testamento la forma en que debe darse nuestro amor a Dios es el siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La inclusión del corazón acá nos indica nuevamente que nuestras emociones deben estar presentes al igual que nuestra mente. Y es triste ver que a veces optamos por dejar la mente fuera y alabar a Dios con todas nuestras emociones sin recapacitar y reflexionar en nuestra adoración. Esto es lo que ocasiona que a veces seamos víctimas de quienes tergiversan la palabra de Dios, pues nuestra adoración es con el corazón, pero también es con la razón, con razón y corazón. De allí podemos ir a otro texto de la Biblia, se halla en las cartas de Pablo. 1 Corintios 14:20 dice el apóstol: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la medida en que nos dejamos llevar por nuestras emociones, no reflexionando y meditando en la voluntad de Dios, terminamos esclavos de las estratagemas de los hombres y veleros que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Finalmente llegamos pues al punto central de lo que dice la palabra de Dios respecto a nuestras emociones en 2 Timoteo 1:7, donde dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No solo somos combinados de controlar nuestras emociones por cuidado de nuestra salud espiritual, sino porque el Espíritu Santo que habita en todo creyente nos da la fortaleza para dominar nuestras emociones. Ya la ira, el temor, la angustia, la desesperanza, ya la alegría, ya la desdicha, todo esto se encuentra bajo un sano equilibrio, el Cristo. Karim Alexander Blog. Sé que cuesta mantener la mente sana, sufrimiento del ayer, sabiduría del mañana. La gente fuerte y valiente es la que más ama, la que aprende cuando pierdes, la gente que siempre gana. Todo cambia cuando ya no puedes más, nada de lo que pasó te impide estar aquí presente. Si tu sufrimiento lo pagas con los demás, pues entonces creo que no sufriste lo suficiente. Solo vemos espejismos, hay poca gente que se enfrente a sus abismos. Algunos crean y otros solamente creen, nuestros ojos ven pero no pueden verse a sí mismos. Yo he venido aquí para contribuir, quisiera que todos los seres dejen de sufrir. El sufrimiento es parte del camino y dejar de hacerlos como llegar al destino al que querías ir. Por eso mi conciencia va desnuda, harto de pedir ayuda sin que nadie acuda. Cuido de mi vida porque al resto se la suda, hasta Siddhartha tuvo que